Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 23. 151. Triple objeción contra la intervención inmediata de Dios. Respuesta. Se objetará indudablemente: 1. Que los procedimientos lentos y como por grados que se observan en la producción natural de las cosas no revelan que sea su causa la mano de un agente todopoderoso. En segundo lugar, 2. Los monstruos, los nacimientos prematuros, los frutos agostados en flor, las lluvias que sin provecho caen en los desiertos. Y por último, 3. Las calamidades a que se ve expuesto el género humano. Parecen ser otras tantas pruebas de que en la marcha y estructuración de la naturaleza no actúa de modo inmediato ni como rector supremo un espíritu de infinita sabiduría y bondad. La respuesta a esta objeción se halla contenida en el párrafo 62, donde se puede ver que los métodos de la naturaleza son absolutamente necesarios a fin de que las cosas se hagan según leyes muy sencillas y universales, y de un modo continuo para asegurar el efecto apetecido, lo cual en realidad demuestra la sabiduría y bondad de Dios. Es tal la disposición de esta gigantesca máquina del universo que mientras sus movimientos y diversas manifestaciones llaman la atención de nuestros sentidos, la mano que todo lo dirige queda oculta para el hombre de carne y hueso. Verdaderamente, dice el profeta, tú eres Dios escondido. Isaías, capítulo 45, versículo 15. Pero aunque Dios se esconda a los ojos del hombre perezoso y sensual, que en nada quiere emplear su pensamiento, para una mente atenta e imparcial, nada es tan claramente visible como la presencia de un espíritu omnisciente que modela, regula y sustenta el conjunto de todos los seres. Además, es cosa clara, según hemos observado repetidas veces, que el operar conforme a leyes fijas preestablecidas es tan necesario para guiarnos a nosotros mismos en el gobierno de nuestra vida y llevarnos a conocer el secreto de la naturaleza, que sin ello resultaría inútil el alcance y extensión de nuestro pensamiento y quedaría sin objeto la penetración constructiva del entendimiento humano. No solo eso, habríamos de suponer que nuestra alma carecía de tales facultades. Véase el párrafo 31. Esta simple consideración sería suficiente para refutar cualesquiera objeciones que en este sentido pudieran presentarse. 152. Se ha de tener en cuenta, además, 1. Que los mismos defectos e imperfecciones de la naturaleza tienen también su finalidad, puesto que contribuyen a darle agradable variedad y aumentan la belleza del resto de la creación, bien así como las sombras en un cuadro hacen resaltar el esplendor del colorido. 2. Del mismo modo, hemos de pensar que lo que juzgamos imprevisión en el autor de la naturaleza, como en la pérdida de semillas y embriones o en la destrucción accidental de plantas y animales, es más bien un prejuicio nuestro, acostumbrados, como estamos a ver, que el hombre, mediante la sobriedad, tiende a suplir lo escaso de su poder. Entre los seres humanos, en efecto, se tiene como medida de prudencia el administrar con parsimonia aquello que no puede procurarse sino a expensas de mucho trabajo. Pero en cuanto al Creador, no podemos imaginar que el producir el mecanismo extremadamente maravilloso de una planta o de un animal haya de costarle más que el crear o formar un guijarrillo, porque es certísimo que un espíritu omnipotente pueda hacerlo todo con un simple fiat o acto de su voluntad. De suerte que la espléndida profusión de seres naturales no se ha de interpretar como signo de debilidad o prodigalidad en el agente que los produjo, sino más bien como argumento de la riqueza de su poder. 153. En cuanto a la presencia del dolor o displacer en el mundo, como consecuencia inmediata de las leyes de la naturaleza y de la acción de espíritus finitos, hemos de juzgarla necesaria con el estado actual, precisamente como condición de nuestro bienestar. Ciertamente, nuestra visión es muy limitada, porque apenas entra en nuestra mente
la idea de un sinsabor cualquiera. La consideramos como un mal. Pero si ensanchando nuestro horizonte llegamos a percibir las diversas finalidades, relaciones y dependencias de las cosas, si analizamos las diversas ocasiones en que nos afecta el dolor o el placer y la proporción que entre sí guardan semejantes impresiones dolorosas o placenteras, si consideramos la naturaleza de la libertad humana y el designio con que hemos sido puestos en el mundo, nos veremos obligados a reconocer que aquellas circunstancias que miradas en sí mismas aparecen como un mal para nosotros, tienen aspecto de bien cuando se las contempla formando parte del sistema o conjunto de las cosas creadas. 154. El ateísmo y el maniqueísmo no tendrían partidarios si los hombres fueran más reflexivos y atentos. Por lo expuesto, queda manifiesto a todo el que piense un poco que, si todavía hay quienes profesen el ateísmo y el maniqueísmo herético, ello se debe únicamente a la falta de comprensión y de atención. Pocos serán, en efecto, los espíritus irreflexivos que se atrevan a menospreciar o criticar las obras de la providencia, cuyo orden y belleza no son capaces de comprender o no quieren tomarse el trabajo de estudiar. Antes bien, el que con amplitud de miras profundice en su pensamiento, sin desviarse de la verdad que le atestigua su propia conciencia, no se cansará jamás de admirar las pruebas de sabiduría y bondad que refulgen donde quiera en la economía de la naturaleza. Mas, ¿qué verdad habrá de tan poderoso resplandor ante la mente humana que ésta no puede esquivar, ya cerrando los ojos voluntariamente, ya apartando de ella el pensamiento? Esto explica que la generalidad de los mortales, entregados tan solo al negocio o al placer y poco acostumbrados a ejercitar sus facultades mentales, no tengan la plena convicción y evidencia de la existencia de Dios, como cabría suponer en criaturas racionales. 155. Y, en realidad, más debe sorprendernos que haya hombres tan necios como para desoír las voces de su pensamiento, que no el ver como los desviados e irreflexivos niegan su asentimiento a verdad tan evidente y de tan inmensa importancia como la existencia del Supremo Hacedor. Con todo, es de temer que a causa de una espantosa y supina negligencia, muchísimas personas dormidas en el ocio de sus facultades y que viven en países cristianos hayan caído en una especie de ateísmo práctico, porque es totalmente imposible que un alma penetrada e iluminada por la luz de la omnipresencia, santidad y justicia de aquel Espíritu Todopoderoso pueda persistir sin remordimiento en la transgresión de sus leyes. Debemos, por lo tanto, insistir sobre estos puntos importantes para no olvidarlos, que los ojos del Señor están en todas partes contemplando el bien y el mal, que Él está en nosotros y nos conserva el ser, donde quiera que vayamos. Nos proporciona el pan que nos sustenta y el vestido que nos cubre, que está presente a nuestros más íntimos pensamientos, que estamos en la más inmediata y absoluta dependencia de sus divinas manos. La clara comprensión de estas grandes verdades no puede por menos que llenar nuestros corazones de grave respeto y santo temor, que son el mejor estímulo para la virtud y la más segura salvaguardia contra el vicio. 156. Porque, en definitiva, lo que merece el primer lugar en nuestra investigación es el conocer a Dios y reconocer nuestros deberes. Conseguir esto fue lo que me impulsó a escribir este libro, y ciertamente juzgaría inútil y sin objeto mi trabajo si con él no he logrado inspirar a mis lectores un piadoso sentimiento de la presencia de Dios. Y habiendo mostrado la falsedad o vacuidad de aquellas frías especulaciones que constituyen la principal ocupación de muchos filósofos, los que me hayan leído estarán mejor dispuestos a mirar reverentes y abrazar las verdades del Evangelio, cuyo conocimiento y cuya práctica son la más alta y estimable perfección de la naturaleza humana.